El caos ha hablado, las cartas están sobre la mesa y solo quedan dos Jokers en pie. Cayeron Jared Leto, César Romero, incluso Joaquín Phoenix, a pesar de su intensidad emocional, no logró llegar al final. Hoy, la gran final del torneo de Jokers. Dos titanes se enfrentan en el combate definitivo. Jack Nicholson, el Joker del crimen, del ácido, de la sonrisa imborrable. Heath Ledger, el Joker del terror, del caos, del cuchillo afilado. Una risa clásica contra una risa moderna. Una mueca burlona contra una cicatriz eterna. Hoy, en Film Versus, el momento de la verdad. La final entre Nicholson y Ledger. ¿Quién reirá el último? ¿Y tú de qué te ríes? 1989, Gotham entra en la era del gótico, Tim Burton toma el control y Jack Nicholson toma el escenario. No es solo el villano de la película, es la estrella. Jack Napier, un mafioso que se baña en ácido y resurge como una fuerza imparable de caos y estilo, sombrero ladeado, flor venenosa y una sonrisa que nunca se borra. No necesita superpoderes, tiene lo que hace falta, carisma, crueldad y estilo propio. Nicholson hace del Joker un icono, un personaje con tanta personalidad que Batman parece un secundario. Como ves, ahora soy más feliz. 2008, el Joker se reinventa, Christopher Nolan elimina la fantasía y en su lugar aparece una criatura incontrolable. Heath Ledger, el Joker sin origen, sin lógica, sin reglas. No hay Napier, ni ácido ni risa falsa, solo un hombre con cicatrices y una filosofía de destrucción. Ledger creó un Joker que da miedo de verdad, que se infiltra en tu mente, que te obliga a cuestionarlo todo. Un anarquista brillante que juega con la ciudad como si fuera una caja de cerillas. Y su legado no fue solo cinematográfico, fue histórico. Round 1. Fight! Jack Nicholson entra en escena como un cuadro de arte pop, pintado con sangre, traje morado impecable, camisa naranja y corbata verde, y una flor que lanza ácido. El Joker más colorido y más letal. Su cara es blanca por accidente, su risa permanente por cirugía y su estilo por puro narcisismo criminal, una fusión entre mafioso, showman y payaso asesino. Ya ha demostrado de lo que es capaz en el torneo y hoy se va a esmerar a fondo. Golpes brutales hacia Ledger. Heath Ledger se lame los labios y sonríe. Los golpes han sido bien dirigidos, pero para Ledger esto es divertido. La apariencia de Ledger es puro desgaste. Maquillaje irregular, pelo sucio, traje barato. Oh, y por cierto, el traje no era barato. ¿Lo habéis pagado vosotros? Y una sonrisa que no está pintada, está cortada. No entra caminando, entra como una amenaza. No viste como un payaso, se viste como un trauma ambulante. Ledger no quiere parecer el Joker, quiere que no puedas dejar de mirarlo. Golpes que atacan perturbadoramente. Nicholson es la encarnación visual del Joker clásico, con atuendo circense y presencia alocada, pero Ledger, con mucho menos, logra muchísimo más. Una imagen que pone a prueba tu gusto por la moda, una presencia que se te queda grabada, entre Beetlejuice y el Cuervo. Primer asalto para Heath Ledger. Good. Vamos, maldito infierno. Aquí estoy. Vamos. Round 2. Fight! Jack Nicholson se lo pasa en grande, y tú también. Cada frase, cada gesto, cada carcajada es puro teatro con veneno. Roba escenas, roba el foco y roba la película. Es exagerado, encantador, siniestro y se nota que disfruta cada segundo. Golpes certeros. Pero entonces aparece Heath Ledger y el carisma se transforma en miedo, ya no en teatralidad, solo tensión. Cada mirada, cada pausa, cada lámina de labios es un uppercut insalvable. No es actuación, es transformación. Golpes brutales hacia Nicholson. Nicholson es un titán del carisma, Ledger es un tsunami de intensidad, y aunque ambos brillan en su terreno, Ledger lo hace con una verdad incómoda. Gana el asalto por inmersión total. Segundo asalto para Heath Ledger. Good.
Fight! El Joker de Nicholson asesina sin pestañear, envenena modelos, gasea multitudes y ejecuta a sus propios hombres mientras baila. Tiene recursos, tiene un plan y, lo más importante, tiene poder. Golpea con total impunidad. Pero Heath Ledger no quiere poder, quiere romper el sistema. Su Joker no busca dominar Gotham, quiere que Gotham se destruya a sí misma. Y lo peor es que le funciona. Es un manipulador maestro, no necesita un ejército, solo necesita un par de bidones de gasolina y 2 ferries llenos de civiles. Simple pero efectivo, igual que sus golpes. Nicholson es un Joker peligroso, Ledger es un Joker peligroso y con ideología. Nicholson es la encarnación de un villano clásico, Ledger la de un manipulador con poder de convicción. Asalto para Heath Ledger y con esto empieza a oler a final anticipada. Good. Round 4. Fight! Cuadros de millones de dólares convertidos en lienzos para grafitis improvisados, esculturas clásicas tuneadas con brochazos de caos y en el centro un Joker vestido para la gala pintando la cultura de Gotham con su firma de el vandalismo psicodélico. La música suena, la pintura vuela y el crimen se convierte en arte. Es la postal perfecta de su reinado, diversión, destrucción y un toque de locura digna de enmarcar. Oscuridad, una mesa, 2 hombres y el Joker diciendo: Tienes nada con lo que amenazarme. Nada que hacer con toda tu fuerza. Ledger no necesita gritar ni moverse, solo mirar fijamente y saborear el miedo del caballero oscuro. Un duelo sin armas, sin gadgets, solo con palabras y cicatrices. Es la escena donde el Joker de Ledger domina, es poder. Nicholson hizo un show inolvidable, pero Ledger te dejó sin respiración. Hadouken para Heath Ledger. ¡Hadouken! Good. El hombre que ha traído el terror a nuestra maravillosa ciudad de Gotham, Batman. ¿Puedes oírme? Solos los dos, mano a mano. Como ves, me he quitado el maquillaje. Veremos si tú te quitas el tuyo. ¿Queréis orden en Gotham? Batman tendrá que quitarse la máscara y entregarse. Oh, y cada día que no lo hagan morirá alguien. Desde ya. Final round. Fight! 4 asaltos, 4 golpes mortales y una risa que no se puede ignorar. Jack Nicholson fue el Joker de una era, magnético, teatral, venenoso. Nos enseñó que el Joker podía ser el protagonista, y lo fue. Pero Heath Ledger lo transformó en algo más, en un símbolo, en una fuerza de la naturaleza, en el villano perfecto del siglo XXI. No tiene origen, no tiene nombre, solo tiene una filosofía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Ledger no solo fue el mejor Joker, fue el que cambió el cine para siempre. Una final apoteósica, una final de locura, una final, seamos sinceros, predecible. Porque sí, señoras y señores, por méritos incontestables, por impacto, por legado y por una interpretación inmortal, el ganador del campeonato de Jokers es Heath Ledger. ¿Por qué estás tan serio? El campeón indiscutible es Heath Ledger, pero cada contendiente ha demostrado su fuerza. Jared Leto, el Joker de los tatuajes y el daño en la frente, el único que logró perder 2 veces en el mismo campeonato. Todo un logro. ¿Que no quieres líos? ¿Que no quieres líos? César Romero, el pionero, el Joker del bigote pintado, el de los confetis explosivos y la sonrisa eterna, se fue del torneo con dignidad y con purpurina en los bolsillos. ¡Extraordinario! Joaquín Phoenix, el mártir, el payaso de la tristeza, nos regaló lágrimas negras, bailes en las escaleras y probablemente la actuación más desgarradora de todas. Pero hasta él tuvo que hacer reverencia. Jack Nicholson, el príncipe del crimen, el Joker mafioso, gas venenoso, flores lanzadoras de ácido y un desfile inolvidable. Esta ciudad necesita una lavativa.
un titán que solo podía ser detenido por una fuerza más caótica aún. Y finalmente Heath Ledger, el Joker del cuchillo, del interrogatorio, del... ¿Por qué estás tan serio? El que no solo ganó este torneo, sino que se ganó un lugar en la historia del cine para siempre. Y hasta aquí el primer campeonato de personajes del canal, una pequeña variación de los combates entre películas que por lo que sea no ha acabado de cuajar, pero no lo tendremos en cuenta. El próximo combate será entre películas como siempre. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva puesto un traje morado, maquillaje blanco, ha llenado el salón de dinamita de pega y me está preguntando por qué estoy tan serio. Y el pez del acuario ahora lleva un chaleco antibalas. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, ¿qué estás tramando? Maya, que esto es plastilina, no goma 2. ¿Que por qué lo sé? Pues porque son de colores.